es que precisamente el Cine Club El Dorado lo que hace es articular los esfuerzos juveniles en pro de la vinculación de nuevos ciudadanos jóvenes para el tema de la participación en política. Sí, perfecto. Listo, ahora sí. Lo que ustedes hacen es cultural y o político. Pues siempre hemos tenido la idea de que el tema cultural es una herramienta para vincularnos al tema político. No, o sea, uno se vincula a la política desde que nace. Lo que pasa es que es diferente uno simplemente estar en un escenario político del cual no participa como tal activamente en la toma de las decisiones. Cuando uno entra a la política a incidir ya es otro tipo de herramientas que se utilizan para llegar a como tal a ese fin. El fin concreto de nuestra organización es incidir en el sentido político. El sentido político no es tanto incidir en las formas de gobierno que existen, sino en las prácticas precisamente políticas que tiene la ciudadanía en Bogotá. Entonces, por ejemplo, en la localidad Santa Fe existen algunas conductas o costumbres que se generalizan, temas como el maltrato a la mujer, como la discriminación juvenil, como el tema de la drogadicción, embarazo a temprana edad, o como el tema de las batidas ilegales. Todo eso pasa en un espacio y pareciera que fuera costumbre y aceptable por el resto del conglomerado social. Nosotros lo que tratamos de hacer es analizar un poco esas situaciones y mirar qué tanto son o no son benéficas como tal para toda la O sea que lo político es como poder cambiar las prácticas sociales. Claro, la política es la revolución, la transformación siempre. La idea es precisamente cambiar eso a lo que estamos acostumbrados, lo cual nos incomoda como seres humanos para poner o desarrollar una idea de organización política mejor. ¿Y qué percepción de lo político han visto que tiene la mayoría de los jóvenes, digamos, en los barrios? ¿O cómo eso se ha transformado si eso no se habla explícitamente? No, lo político se habla explícitamente porque se tiene una imagen de que lo político es lo electoral. Entonces se habla explícitamente de una forma peyorativa. Es decir, que siempre se tiene una mala imagen. Es más, hasta un adjetivo negativo cuando a usted le dicen que usted es un político, entonces quiere decir que es el ladrón, que es el delincuente, porque generalmente eso es lo que los medios han reflejado en nuestra sociedad. No se tiene una imagen bien vista del tema político. Digamos que en el transcurso normal de la organización estaría vincularse más explícitamente en política. Claro. En un partido, refiriéndome a política como eso, como lo electoral, como unas instituciones. O sea, digamos que ese sí sería un paso a seguir. Pues lo que pasa es que hay dos formas para uno desarrollar esa transformación política que quiere llegar a tener. Una es, se sabe de antemano que hay un régimen o una organización ya establecida, que alguna persona o algunas personas se la inventaron y que ahorita está vigente y por eso es que se rige, que es el Estado colombiano, y tiene unas leyes y tiene unos órganos de jerarquía políticos. Y entonces, teniendo en claro que existe ese establecimiento, hay dos formas de llegar a transformar la realidad que esos órganos actuales conservan. Y es una, por medio del mismo régimen, por medio del mismo establecimiento, vincularse y transformar desde adentro, que sería algo así como con la misma práctica, de la misma forma, tener unas acciones distintas. O la otra es desde afuera, que es como hacen las guerrillas, precisamente querer transformar todo desde el principio y fundar un nuevo modelo de Estado como tal y de sociedad. Sí, que es no estar de acuerdo con ninguna de las partes que conforman precisamente ese Estado o esa organización social,
teniendo claro que uno concibe que tiene una mejor forma para hacerlo, porque la que está ahorita está equivocada. Entonces hay dos formas. Nosotros obviamente estamos ahorita pensando en el tema de la forma estamentaria, o sea, lo que existe, poder participar en eso y transformarlo. Nosotros hemos tenido la experiencia de conocer a organizaciones juveniles que se dicen que quieren transformar la realidad, la sociedad, todo eso, y lo hacen precisamente con actividades apartadas, con tomas culturales, con tomas artísticas, pero que como tal eso no genera sino un efecto inmediato, que a la hora de la verdad no transforma visiblemente la situación, ¿sí? También hemos tenido la oportunidad en Santa Fe de contar con la articulación de varias, si no son todas, varias de las organizaciones que quieren desarrollar esa transformación. Y entonces se ha desarrollado, pero el tema es que también se convierten en pasos muy pequeños a la hora de tratar uno de emprender un camino tan largo. Entonces, primero se desgasta las organizaciones antes de llegar a un fin como tal concreto, de realizar ese fin. Pero por eso nosotros decimos, el tema es que hay necesidad de que utilicemos una estrategia más efectiva a la hora de realizar la transformación que nos está pensando. ¿Qué hace la organización? Bueno, nuestra organización tiene básicamente dos espacios, uno que es cultural y otro que es de investigación en educación. Lo que hacen es cultural y o político. Es cultural y político. ¿Por qué las dos? Porque por medio de nuestras actividades artísticas podemos transmitir mensajes de transformación social y de hecho lo buscamos también por medio de la educación. Por medio de las dos creemos y creamos en una transformación social. O sea que el carácter de transformación es lo que le da el carácter político. En parte, yo creo que es mucho más complejo debido a que estamos hablando de dos cosas muy grandes, que es la cultura y la educación, pero parte de esa transformación. Lo que ustedes hacen, ¿cree que podría desembocar en que se afilien a un partido político, en poner un alcalde, en poner un edil, o eso no hace parte del quehacer de la organización? No, eso no hace parte del quehacer de la organización y creo que siempre estamos en la búsqueda de entregar herramientas antes de imponer un discurso, que es lo que ocurre cuando se quiere hacer un partido o una religión o otras formas de las que nosotros pues en nuestro espacio no las consideramos. Quizás a nivel individual sí, pero en nuestro proceso como Atuey no. Trabajo con mujeres cuyos hijos han sido asesinados violentamente. ¿En qué consiste el trabajo? En que tanto ellas como los hijos, como toda la familia empiece de alguna forma a exteriorizar esa problemática, esa situación tan compleja que los aqueja y que durante mucho tiempo no sacan de sí. Entonces el poder transmitirlo, el poder decir qué fue lo que pasó, qué es lo que se siente, empieza a transformar a esa persona, y esa transformación de esa persona o de esas personas ya empiezan a ser una transformación de otras personas. Eso por una parte, pero también el que nosotros podamos visibilizar que las señoras estén diciendo a mi hijo lo asesinaron de tal forma, eso también tiene una trascendencia a niveles sociales mucho más amplios. La Corporación Cultural Atuey actualmente desarrolla procesos de creación audiovisual concretamente, ¿sí?
y busca que esas creaciones o esos procesos de creación se visualicen y se compartan con gente del barrio, ¿sí? Con gente del barrio en el que pues, la corporación está trabajando. Pero más allá de eso, digamos que eso es lo que hace y lo que busca Atuey como tal es generar procesos de autonomía en las personas con las que trabajamos. Actualmente trabajamos con niños. ¿Y lo que hacen cree que es cultural o político o las dos cosas? Yo creo que las dos cosas, ¿sí? No sé si es cultural porque esté la dinámica de un arte, que es el audiovisual, ¿sí? Creo que a veces eso está como difuminado, como que todo lo que tenga que ver con artes a veces se le da el rótulo de cultural y pues en ese sentido sería cultural, ¿sí? Pero digamos que más allá de eso también es cultural porque está enmarcado dentro de un contexto concreto que tiene unas dinámicas particulares y esas dinámicas tienen que ver con cómo se aprecia o no el audiovisual que uno hace con los niños o los talleres que uno hace con los niños, ¿sí? En ese aspecto también es cultural. Y es político porque, por sobre todas las cosas, a través de los procesos de creación con los niños, pues con las personas con las que trabajamos, lo que buscamos es que cada uno se dé cuenta del potencial creativo que tiene, ¿sí? No es nada más allá de eso, y eso es lo fundamentalmente político, ¿sí? Que cada uno se dé cuenta de que tiene unas potencialidades y que esas potencialidades son las que deberían ejercerse diariamente en su cotidianidad, más allá de los roles que los niños deban cumplir, ¿sí? Ser estudiantes, ser hijos, jugar y demás, que ellos se den cuenta que pueden opinar, ¿sí? Que pueden crear y que tienen adentro, pues digamos, muchas capacidades que es necesario sacarlas, ¿sí? Digamos, solo a través de ese ejercicio de sacar, creemos es que se forma la autonomía, y la autonomía es muy importante en lo que nosotros consideramos lo político. ¿Creen que como paso siguiente o algo así está involucrarse institucionalmente con la política en un partido o algo así? ¿O creen que con ese accionar de creación audiovisual ya es posible hacer política y quedarse ahí? Nosotros, digamos que el objetivo de Atuey nunca durante su historia, digamos, o mi historia personal en Atuey, nunca estaba enfocado en relacionar el trabajo de Atuey con una dinámica política concreta, ¿sí? Con un cierto partido, que ese quehacer esté respondiendo a ciertas direcciones de gobernabilidad, no. Eso no ha pasado, ¿sí? Digamos, a veces hemos estado cercanos a algunas dinámicas, pero en lo concreto eso no ha estado como objetivo principal. Eso siempre se ha dejado un poco a decisiones personales de la gente que hace parte de Atuey. Y respecto a la gente con la que trabajábamos o con la que hacemos los talleres, nunca ha sido un objetivo o nunca lo hemos proyectado como que esos niños o esas personas más adelante nos sirvan, por así decirlo, de base política para apoyar determinado proyecto político en el que nosotros creamos que sea conveniente apoyar. Sin embargo, no creo que sea muy sano dejar eso por allá, ¿sí? Como nosotros no tenemos nada que ver con la dinámica política del barrio, de la localidad o de la ciudad, ¿sí? Nos parece importante, o me parece importante, pero creo que ese tema como tal no está explícito en el trabajo de Atuey, ¿sí? Como que a veces se mete, como que se intercruza ahí entre las relaciones que se dan Atuey y las relaciones que tenemos también con otras organizaciones, pero Atuey como tal nunca ha estado parado firmemente en una posición de apoyar concretamente un partido político. ¿Cómo se concibe la política? Digamos, si hay una diferencia entre la política y lo político. Sí, pues sí la hay en términos de que hay unas dinámicas políticas que tienen que ver directamente, como lo veo, con la gobernabilidad del espacio y de los recursos que tenemos en ese espacio, ¿sí? Eso es la política, cómo se administra eso y quiénes están administrando eso, ¿sí? Y otra cosa que es lo político es cómo se está haciendo eso, ¿sí? Y quiénes o qué representan los que lo están haciendo, ¿sí? En ese sentido, para nosotros entonces lo político es que ese ejercicio de gobernabilidad se haga desde un ejercicio muy autónomo y consciente de ser colectividad, ¿sí? Por así decirlo. Entonces sí hay una diferenciación, es como el sentido y otro es la forma, ¿sí? Una forma de administrar, de entendernos, es la política, ¿sí? De cómo vamos a organizarnos y qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos. Pero otra es desde dónde estamos hablando para hacer ese ejercicio y eso es lo político, ¿sí? Creo que esa es la diferencia. Bueno, he tenido algunas experiencias organizativas, básicamente con el movimiento estudiantil de la Universidad de Nariño y de la Universidad Nacional de Colombia. También en algún momento estuve en la Universidad Distrital haciendo activismo político con la Funcomisiones.
Luego de eso estuve en trabajo barrial, pero en los últimos 5 años he estado construyendo básicamente un trabajo artístico y cultural. El trabajo artístico y cultural que hemos construido se llama La Tulpa, que es un grupo que a través del arte y construyendo arte intenta hacer política. ¿Podrías explicarnos eso? El arte, tú dices que es político, siempre es político. ¿Ustedes cómo lo han entendido? ¿Cómo han hecho para que haciendo arte o cultura sientan que están haciendo un hecho político? Es un contexto adverso, porque aunque uno no lo creyera, también en la izquierda se piensa el arte como una añadidura. Entonces estamos 2 días discutiendo con un documento formalmente, sentados quizá en una aula, o en un salón de clases o en una cafetería, bueno, donde sea, pero siempre como discutiendo formalmente un texto o una pregunta o una discusión, bueno, lo que sea. Y para cerrar el acto de discusión política, entonces generalmente siempre se presenta un evento cultural para disipar la mente, para relajar, porque es bonito o porque es un espectáculo. Para nosotros como Tulpa, el arte se convierte en una forma de hacer política, no es ninguna añadidura, no es para descansar, no, es una forma de hacer política. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay que diversificar ahí sí los métodos de lucha y las formas de lucha, y nos parece que el arte es un método, es un medio, no es un fin, es un medio quizá para discutir política, para hacer política. Nosotras, por ejemplo, tenemos sobre todo danzas, ninguna de nosotras es bailarina, pero lo que intentamos con eso no es hacer un espectáculo, sino llevar un mensaje a través de la danza. Entonces nos parece que por medio del arte se puede hacer política, no es una añadidura. ¿Sienten que el paso a seguir es algo así como involucrarse? O sea, ¿contemplan la posibilidad de involucrarse políticamente en un partido, de institucionalizar eso? ¿O creen que con lo que están haciendo ya hay una transformación? O sea, es como si en ese nivel se pudiera hacer las transformaciones necesarias. Nosotros nacimos dentro de una organización que se llama el MODEP. Nosotros no nacimos por fuera, nacimos dentro. Y nacimos dentro como en cada una de las organizaciones, pero lo que hicimos fue como que a las que nos interesaba el arte y la cultura, organizarnos, no en el tiempo que la organización te da para discutir políticamente, sino en un tiempo extra. O sea, aparte de tus cosas, no sé, del estudio, de las actividades o del activismo político, aparte buscábamos un tiempo para reunirnos como mujeres, la mayoría, que queríamos hacer arte. Entonces nacimos dentro de una organización política en donde las discusiones también son bien fuertes. Entonces es lo que te digo, o sea, el arte es porque les gusta, porque se la pasa rico, pero el arte más allá de una añadidura no crea política. Entonces pues sí hemos tenido como bastantes dificultades e intentamos como estar junto a las organizaciones, pero ya un poquito más de manera independiente a esas organizaciones.